Hay una pregunta que probablemente nunca te has hecho y sin embargo puede cambiar por completo la forma en la que vives. No es ¿cuál es el sentido de la vida? Ni tampoco ¿cómo puedo ser feliz? La verdadera pregunta es otra. ¿Quién está viviendo tu vida mientras tú estás ocupado? Piénsalo un momento. Te levantas, miras el móvil, corres al trabajo, respondes mensajes, esperas el viernes, esperas las vacaciones, esperas tener más dinero, esperas sentirte preparado. Esperas. Y un día descubres que llevas años esperando el momento de empezar a vivir. Vivimos convencidos de que nuestra vida empezará cuando llegue ese ascenso, cuando encontremos pareja, cuando los niños crezcan, cuando termine este problema, cuando tengamos tiempo. Pero hay algo que casi nadie te dice. La vida nunca empieza porque ya está ocurriendo ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, y quizás eso sea lo más aterrador de todo, hace casi 2000 años un hombre escribió algo que parece dirigido exactamente a nosotros. No tenía smartphone, no conocía internet, nunca recibió una notificación. Y sin embargo comprendió mejor que nadie el problema que destruye millones de vidas. Ese hombre era Séneca y escribió una frase que si la entiendes de verdad puede cambiar tu forma de mirar el tiempo para siempre. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. No dijo que la vida fuera corta, dijo que nosotros la desperdiciamos. Y hay una enorme diferencia. Déjame hacerte una pregunta. Si alguien intentara entrar en tu casa, ¿qué harías? Cerrarías la puerta, llamarías a la policía, protegerías aquello que es tuyo. Ahora imagina otra escena. Alguien entra en tu mente, te roba 2 horas viendo vídeos sin sentido, te roba media tarde comparándote con otras personas, te roba energía con discusiones absurdas, te roba atención, te roba paz, te roba vida. Y lo peor es que muchas veces le abrimos la puerta a nosotros mismos. La mayoría de personas cree que el recurso más valioso es el dinero, pero el dinero puede recuperarse, el tiempo no. Cada minuto que acaba de pasar ha desaparecido para siempre. No existe banco, no existe inversión, no existe tecnología, no existe inteligencia artificial, no existe persona sobre la Tierra capaz de devolverte el minuto que acabas de perder. Entonces, ¿por qué protegemos con tanto cuidado nuestra cartera y dejamos completamente desprotegida nuestra atención? Vivimos en una época donde todo compite por una sola cosa, no por tu dinero, por algo mucho más valioso, tu atención. Porque quien controla tu atención termina moldeando tus pensamientos y quien moldea tus pensamientos termina moldeando tu vida. Por eso el verdadero campo de batalla nunca ha estado ahí fuera, siempre ha estado aquí. Hay una imagen que me gusta imaginar. Piensa en un barco navegando en mitad del océano. El mar está completamente tranquilo. El capitán controla el rumbo. Todo parece ir bien. Pero poco a poco empieza el viento, después llegan las olas y más tarde aparece la tormenta. Y finalmente, el barco deja de seguir el rumbo del capitán. Ahora es el mar quien decide hacia dónde va. Y la pregunta es, ¿no estaremos viviendo exactamente igual? Cada notificación cambia nuestro rumbo. Cada opinión ajena cambia nuestro estado de ánimo. Cada crítica modifica nuestro día. Cada mala noticia ocupa en nuestra mente durante horas. Cada comparación nos hace sentir insuficientes. Cada algoritmo decide en qué pensamos. Y sin darnos cuenta, hemos dejado de ser los capitanes de nuestra propia vida. Pero aquí aparece la primera gran enseñanza del estoicismo. Y quiero que permanezcas hasta el final porque la última será probablemente la más importante de todas. Los estoicos no intentaban controlar el mundo, intentaban gobernarse a sí mismos. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Porque jamás podrás impedir que exista una tormenta, pero sí puedes convertirte en el tipo de capitán capaz de atravesarla. Y precisamente ahí empieza la construcción de tu ciudadela interior. Epicteto nació esclavo. Piénsalo un momento.
no era libre, no podía decidir dónde vivir, ni qué hacer, ni siquiera pertenecía legalmente a sí mismo. Y sin embargo, acabó enseñando a hombres que gobernaban imperios. ¿Cómo puede alguien sin libertad enseñar a otros qué significa ser libre? Porque comprendió algo que la mayoría seguimos sin entender 2000 años después. Hay dos tipos de prisión, el cuerpo y la de la mente. La primera puede imponértela a otra persona, pero la segunda solo puedes construirla tú. Epicteto resumió toda su filosofía en una idea tan sencilla que parece obvia, pero que casi nadie vive de acuerdo con ella. Hay cosas que dependen de ti y cosas que nunca dependerán de ti. Eso es todo. No parece revolucionario hasta que empiezas a observar tu propia vida. ¿Cuántas horas has dedicado esta semana a pensar en cosas que jamás estuvieron bajo tu control? La opinión de otra persona, el pasado, la economía, el tráfico, el tiempo, la política, lo que alguien dijo de ti, lo que alguien piensa de ti, lo que alguien podría pensar de ti. Ahora imagina que toda esa energía la hubieras invertido en mejorar aquello que sí depende de ti. Tu disciplina, tu carácter, tus hábitos, tu forma de reaccionar, tu capacidad para mantener la calma cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Ahí empieza la verdadera libertad y aquí ocurre algo curioso. Cuanto más intentas controlar el mundo, más ansiedad sientes. Pero cuanto más aprendes a gobernarte a ti mismo, menos necesita cambiar el mundo para que tú estés en paz. Porque la paz nunca fue una recompensa, siempre fue una habilidad. Y sin embargo, todavía queda una pregunta mucho más incómoda. Si todo esto es cierto, ¿por qué seguimos entregando voluntariamente el control de nuestra mente a cualquier persona que se cruce en nuestro camino? Porque aquí es donde aparece el error que destruye la libertad de millones de personas cada día. Y de eso vamos a hablar ahora. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién decide cómo te sientes hoy? No respondas demasiado rápido, porque la mayoría diría, yo, por supuesto, pero observa tu último día. Alguien te respondió con un mensaje seco y tu humor cambió. Leíste una noticia negativa y tu mente empezó a imaginar catástrofes. Viste que otra persona parecía tener una vida mejor que la tuya y de repente comenzaste a dudar de tu propio camino. Ahora dime, ¿de verdad eras tú quien estaba al mando o simplemente estabas reaccionando a todo lo que ocurría a tu alrededor? La mayoría de personas viven así, como una ficha de dominó. No decide, reacciona. Una crítica, reacción. Un elogio, reacción. Una pérdida, reacción. Una buena noticia, reacción. Todo el tiempo reaccionando, como si alguien hubiera instalado un botón invisible en nuestra mente que cualquiera puede pulsar. Y lo más preocupante es que ni siquiera nos damos cuenta. Epicteto decía algo que debería hacernos sentir incómodos. Cualquiera capaz de hacerte enfadar se convierte en tu amo. Piensa en la fuerza de esa frase. Si un desconocido escribe un comentario ofensivo y consigue arruinarte el día, ¿quién tiene realmente el poder? Si una discusión en el trabajo sigue ocupando tu cabeza durante 8 horas, ¿quién está gobernando tu mente? Si una persona que ni siquiera piensa en ti consigue alterar tu paz, ¿quién es el dueño de esa paz? No es una pregunta filosófica, es una pregunta práctica, porque cada vez que permites que alguien controle tus emociones, le entregas las llaves de tu ciudadela. Imagina por un momento que posees un castillo. Murallas enormes, puertas de hierro, torres de vigilancia. Durante años has estado trabajando para construirlo, pero cada mañana dejas la puerta completamente abierta. Puede entrar cualquiera, un desconocido, una noticia, una opinión, un algoritmo, una comparación, una crítica, una discusión. Todos entran, todos hablan, todos dejan basura y al final del día dices, no sé por qué me siento tan mal. Claro que lo sabes, has permitido que cualquiera viva dentro de tu cabeza.
Aquí es donde el estoicismo deja de ser una filosofía antigua y se convierte en una herramienta para sobrevivir al siglo XXI, porque nunca en la historia hubo tantas personas intentando comprar tu atención. Cada aplicación quiere unos minutos más, cada red social quiere otra notificación, cada empresa quiere convencerte de que aún no eres suficiente. Más éxito, más dinero, más belleza, más seguidores, más productividad, más. Siempre más. Y sin darte cuenta empiezas a creer que nunca eres suficiente tal y como eres. Pero existe una trampa, una muy sutil. Nos hacen creer que somos libres porque podemos elegir entre miles de opciones, cuando en realidad hemos olvidado elegir dónde colocar nuestra atención. Y quien pierde el control de su atención termina perdiendo el control de su vida. Ahora quiero proponerte un pequeño experimento mental. Imagina que mañana despiertas y alguien te entrega 10 lingotes de oro. Valen millones. La única condición es que no podrás volver a ganar ni un solo euro en toda tu vida. ¿Aceptarías el trato? ¿Por qué? Porque ya tienes suficiente para vivir. Ahora imagina algo distinto. Al despertar, alguien te ofrece todos los millones del mundo, pero mañana no despertarás. ¿Aceptarías? Claro que no, porque de repente comprendes algo evidente. El tiempo vale infinitamente más que el dinero. Entonces, ¿por qué vivimos como si fuera al revés? Marco Aurelio gobernó el imperio más poderoso del planeta, tenía riqueza y ejércitos, palacios, poder absoluto, y sin embargo escribía cada noche recordándose una verdad muy sencilla. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No dijo de tu sueldo, ni de tu pareja, ni de tu éxito, ni siquiera de tu salud. Hablo de tus pensamientos, porque entendía algo extraordinario. La realidad no entra directamente en tu mente, siempre pasa primero por un filtro, y ese filtro eres tú. Imagina que dos personas caminan bajo la lluvia, las dos sienten las mismas gotas, las dos pisan el mismo suelo, las dos escuchan el mismo trueno, pero una sonríe y la otra maldice. ¿Qué cambió? No cambió la lluvia, cambió la interpretación. Y ahí está uno de los mayores descubrimientos de toda la filosofía. No sufrimos únicamente por lo que ocurre, sufrimos por la historia que nos contamos acerca de lo que ocurre. Alguien nos responde tu mensaje, el hecho termina ahí, pero tu mente continúa. Seguro que está enfadado, he hecho algo mal, ya no quieres saber nada de mí. Y en cuestión de segundo has construido una película entera. Una película escrita por tus miedos, no por la realidad. ¿Te das cuenta de cuántas veces sufrimos por cosas que nunca llegan a ocurrir? Marco Aurelio tenía un ejercicio fascinante. Cuando algo le alteraba, intentaba describir únicamente el hecho, sin añadir nada. Por ejemplo, no decía me han humillado, decía alguien ha pronunciado unas palabras. No decía esto es una tragedia, decía ha sucedido un acontecimiento. ¿Por qué? Porque sabía que entre el hecho y el sufrimiento siempre existe un espacio, y en ese espacio vive tu libertad. Las olas seguirán llegando, eso nunca cambiará. La pregunta es otra. ¿Quieres vivir como una hoja seca que el viento mueve en cualquier dirección o como una roca que permanece firme incluso cuando el mar se enfurece? Pero cuidado, aquí muchas personas malinterpretan el estoicismo. Piensan que significa no sentir, reprimir emociones, convertirse en una estatua, y eso está muy lejos de la realidad. Los estoicos no querían dejar de sentir, querían dejar de ser esclavos de aquello que sentían. Y hay una diferencia enorme, porque sentir miedo es humano, dejar que el miedo decida tu vida es otra cosa. Sentir tristeza es humano, quedarte a vivir para siempre dentro de ella es otra historia. El objetivo nunca fue eliminar las emociones, el objetivo era que la razón sostuviera el timón incluso cuando la tormenta emocional golpeara con fuerza. Y precisamente cuando crees que ya entiendes cómo proteger tu mente, descubres que los estoicos escondían una enseñanza todavía más profunda. Porque una ciudadela no se construye únicamente levantando murallas, también necesita un propósito por el que merezca la pena defenderla. Y esa es la parte de la filosofía que casi nadie explica, pero es posiblemente la más transformadora de todas.
Porque los estoicos no solo enseñaban a proteger la mente, también enseñaban por qué merece la pena hacerlo. Y creo que esa es la parte que más falta hace en nuestra época. Existe una idea muy antigua, tan antigua que hoy casi ha desaparecido. La idea de que tú no estás separado del mundo, formas parte de él. Los estoicos lo llamaban esta idea simpateia. Puede sonar complicada, pero en realidad es extremadamente sencilla. Significa que todo está conectado, como las raíces de un bosque, como las células en un mismo cuerpo, como las abejas dentro de un panal. Ninguna vive únicamente para sí misma y precisamente por eso el panal sobrevive. Vivimos en una época que repite constantemente el mismo mensaje. Piensa en ti primero, haz lo que te haga feliz, busca únicamente tu éxito, tú eres lo más importante. Y aunque cuidar de uno mismo es necesario, cuando una sociedad convierte el ego en su religión, empieza a romperse por dentro. Porque el ser humano nunca fue diseñado para vivir aislado. Fíjate en algo, las personas más felices que conoces, ¿lo son porque acumulan más cosas o porque sienten que forman parte de algo más grande que ellas mismas? Marco Aurelio escribió una frase que me parece una de las más bonitas de toda esta filosofía. Lo que no beneficia a la colmena, tampoco beneficia a la abeja. Imagina una abeja diciendo, hoy no voy a ayudar al panal, solo voy a pensar en mí. Puede que sobreviva un día, dos, quizás una semana, pero tarde o temprano morirá. Porque su vida depende precisamente de aquello que ha decidido abandonar. Y quizás nos esté ocurriendo exactamente lo mismo. Mira a tu alrededor. Cada vez conocemos a más personas y nos sentimos más solos. Tenemos cientos de contactos, pero menos conversaciones profundas. Podemos hablar con cualquiera del planeta, pero apenas conocemos al vecino. Estamos hiperconectados y emocionalmente desconectados. Nunca habíamos tenido tantas formas de comunicarnos y nunca había sido tan difícil sentir que alguien realmente nos comprende. ¿Por qué? Porque hemos confundido conexión con contacto y eso no es lo mismo. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Para qué quieres fortalecer tu mente? ¿Solo para sufrir menos? ¿Solo para ganar más dinero? ¿Solo para ser más productivo? Eso sería quedarse a medio camino. Los estoicos buscaban fortalecer su carácter para convertirse en personas útiles. No admiraban al hombre rico ni al más famoso, admiraban al más virtuoso, al más justo, al más íntegro, al que seguía haciendo lo correcto aunque nadie estuviera mirando. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque deja de preguntarte qué puedo conseguir y empieza a preguntarte en qué clase de persona me estoy convirtiendo. Hoy vivimos obsesionados con cambiar nuestras circunstancias. Queremos otro trabajo, otra ciudad, otro coche, otra pareja, otro cuerpo, otra casa. Pero muy pocas personas se hacen una pregunta mucho más importante. ¿Quién seré cuando consiga todo eso? Porque puedes cambiar de ciudad y seguir llevando contigo la misma ansiedad. Puedes ganar más dinero y seguir sintiéndote vacío. Puedes conseguir reconocimiento y seguir sin respetarte cuando te miras al espejo. Al final, la persona de la que nunca puedes escapar eres tú. Marco Aurelio repetía una idea una y otra vez. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Eso significa dejar de admirar la disciplina y empezar a practicarla. Deja de consumir vídeos de crecimiento personal durante horas y empezar a aplicar una sola enseñanza. Porque existe una diferencia enorme entre conocer el camino y recorrerlo. Y hoy Internet está lleno de personas que conocen el camino, pero muy pocas lo están caminando. Quiero proponerte un reto muy sencillo. Cuando termines de ver este vídeo, no hagas 10 cambios. Haz uno, solo uno. Elige una idea, y conviértela en una acción. Porque una idea aplicada vale infinitamente más que 100 ideas admiradas. Y ahora hemos llegado al punto que casi todos intentamos evitar, el punto que da sentido a todo lo que hemos hablado, la enseñanza que hizo que emperadores, esclavos, guerreros, filósofos y hombres corrientes vivieran con una claridad que hoy parece casi imposible.
Es una idea que al principio asusta, pero que cuando la entiendes deja de darte miedo la muerte y empieza a enseñarte cómo vivir, porque la última muralla de la ciudadela interior no se construye pensando en el mañana, se construye recordando que algún día el mañana dejará de existir, y cuando comprendes eso, todo cambia. Déjame hacerte una pregunta, y no la respondas deprisa. Si a partir de este momento te quedaran 24 horas de vida, ¿qué harías de forma diferente? No dentro de 10 años, no cuando te jubiles, hoy. ¿Seguirías enfadado con esa persona? ¿Volverías a pasar 4 horas viendo vídeos que ni siquiera recordarás mañana? ¿Seguirías posponiendo esa llamada? ¿Seguirías diciendo algún día? ¿O por primera vez entenderías el valor irrepetible de este instante? Porque esa era la intención del memento mori. No recordarte que vas a morir, eso ya lo sabes. Recordarte que precisamente por eso cada día tiene un valor infinito. Y aquí quiero dejarte con una última reflexión. Quiero que imagines algo. Dentro de 100 años, absolutamente todas las personas que hoy aparecen en las noticias habrán desaparecido. Los empresarios más ricos, los deportistas más famosos, los políticos más poderosos, los artistas más admirados, todos. Dentro de 200 años, probablemente nadie recuerde nuestros nombres. Y dentro de 1000 seremos apenas un instante perdido en la inmensidad del tiempo. Al principio esta idea puede parecer triste, pero en realidad es profundamente liberadora, porque si todo es pasajero, ¿por qué vivimos como si cada pequeño problema fuera eterno? ¿Por qué permitimos que una discusión arruine una semana? ¿Por qué aplazamos nuestros sueños esperando el momento perfecto? ¿Por qué dejamos que el miedo decida por nosotros? La mayoría de las preocupaciones que hoy ocupan tu mente ni siquiera existirán dentro de unos años. Y sin embargo, les estamos entregando el presente, el único lugar donde realmente ocurre la vida. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y creo que nunca esa frase había sido tan cierta como ahora. Vivimos imaginando el fracaso, imaginando el rechazo, imaginando el futuro, imaginando lo peor. Mientras tanto, la vida sigue pasando, silenciosa, paciente, esperando a que despertemos, porque la vida nunca ha estado en el mañana, siempre ha estado aquí, en esta respiración, en esta conversación, en este instante. Y quizás ese sea el verdadero significado de construir una ciudadela interior. No se trata de levantar un muro para esconderte del mundo, se trata de construir un lugar dentro de ti que el mundo no pueda destruir, un lugar donde las opiniones no gobiernen, donde el miedo no tome decisiones, donde la ansiedad no marque el rumbo, donde las circunstancias cambien, pero tú permanezcas firme. No porque seas más fuerte que los demás, sino porque has aprendido dónde reside tu verdadera fuerza. Piensa en un árbol centenario. Durante décadas soporta tormentas, sequías, inviernos, viento, veranos abrasadores. No permanece en pie porque nunca haya sufrido, permanece porque sus raíces son profundas. Y quizás esa sea la imagen más acertada del sabio. No es quien nunca cae, es quien siempre encuentra la forma de volver a levantarse, porque sus raíces, fuertes y robustas, están dentro, no fuera. Vivimos intentando controlar el viento, cuando deberíamos fortalecer las raíces. Intentamos cambiar a las personas cuando deberíamos trabajar nuestro carácter. Intentamos detener el paso del tiempo cuando deberíamos aprender a utilizarlo. Intentamos conquistar el mundo cuando todavía no hemos aprendido a gobernarnos a nosotros mismos. Y ese ha sido siempre el verdadero viaje, no conquistar ciudades, conquistarse a uno mismo. Al principio del vídeo te hice una pregunta, ¿recuerdas? Te pregunté, ¿quién está viviendo tu vida mientras tú estás ocupado? Ahora ya conoces la respuesta, nadie. Simplemente la vida sigue avanzando, no espera, no se detiene, no hace pausas. Cada día que pospones aquello que sabes que debes hacer es un día que jamás volverá.
Cada conversación que retrasas, cada abrazo que no das, cada libro que nunca empiezas, cada proyecto que abandonas por miedo, cada algún día se convierte lentamente en un ojalá. Y los estoicos comprendieron algo que nosotros olvidamos constantemente. No controlamos cuánto durará nuestra vida, pero sí podemos decidir cómo vivir el día de hoy. Y eso es suficiente. Quiero proponerte algo, no un reto para este mes, no un propósito de año nuevo, solo una decisión. Cuando termine este vídeo, elige una sola cosa que llevas demasiado tiempo posponiendo. Hazla hoy, no cuando te sientas preparado, no cuando tengas más tiempo, no cuando desaparezca el miedo, hoy. Porque la disciplina no nace de la motivación, nace de recordar que nuestro tiempo es limitado y cuando comprendes de verdad que tus días están contados, dejas de desperdiciarlos. Si este vídeo ha conseguido que durante unos minutos dejaras de pensar en el ruido del mundo y empezaras a escuchar un poco más tu propia conciencia, entonces ya ha cumplido su propósito. Porque ese ha sido siempre el objetivo de este canal, no darte respuestas, sino ayudarte a hacerte mejores preguntas. Preguntas que no terminan cuando acaba el vídeo, preguntas que te acompañan cuando sales a caminar, cuando apagas el móvil, cuando estás solo. Porque es en esos momentos cuando realmente empieza el cambio. Recuerda, no puedes detener la tormenta, no puedes controlar el viento, no puedes decidir cuánto durará el viaje, pero sí puedes decidir qué clase de capitán vas a ser. Construye tu ciudadela interior, protege tu atención, gobierna tu mente, vive con virtud. Y cuando llegue el último día, que llegue encontrándote viviendo, no esperando a empezar a vivir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo cálido, fuerza y honor. Chao.